Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este espacio académico organizado por el Hospital Universitario del Valle en colaboración con Valle y la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. En la noche de hoy el moderador va a ser el doctor Eduardo Lema. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. El Servicio de Anestesiología de la Universidad del Hospital Universitario del Valle, eh, con el apoyo de la Sociedad de Anestesiología del Valle del Cauca y la Agremiación de Anestesiólogos del Valle, Valle, pues hemos hecho un esfuerzo grande, fruto de la necesidad que hoy tenemos de empezar a mirar técnicas y alternativas terapéuticas para el manejo de nuestros pacientes, me parece que es un muy buen momento para echar la mirada a cosas muy importantes que se están haciendo en otros escenarios y a los que a veces de pronto por la inercia de la práctica habitual no nos atrevemos a mirar. Entonces el día de hoy decidimos invitar a la doctora Marusa Naranjo, le agradecemos al doctor Freddy Ariza, presidente de SARVAC, que facilitó este contacto con la doctora. La doctora es médico anestesiólogo de la Clínica Mérida en Yucatán, México, miembro de TIVA México y de TIVA América, y pues un referente conceptual y adicionalmente una persona que su práctica la basa en la técnica de anestesia multimodal y anestesia libre de opioides, que tiene todo un fundamento neurofisiológico y farmacológico que es importante que nosotros conozcamos, y si bien no pretendemos que pues todos se pasen a la técnica de anestesia libre de opioides, tengamos esa herramienta terapéutica para el manejo de nuestros pacientes en el caso que lo encontremos indicado. Entonces la actividad se divide en 2 días. El día de hoy tenemos una conferencia de la doctora Marusa Naranjo. Posteriormente estaremos terminando antes de las 8:30 de la noche, o pasar las 8:30 de la noche, perdón, porque luego continúa un taller con 10 personas. Y el próximo jueves 17 tenemos otros 2 talleres con 10 personas cada uno. Si después de la realización de los talleres encontramos de pronto deseo de participar de la gente en más talleres, buscamos la forma de organizarlos nuevamente con la doctora Marusa Naranjo. Entonces, cuando demos la instrucción, pues terminamos esta conferencia y los 10 personas invitadas al taller pasan inmediatamente al link del salón de taller con la doctora Marusa Naranjo. Nuevamente muchas gracias a nuestra expositora invitada, gracias a todos por la participación, y ella pues queda al control de la reunión. Quedaríamos pendientes de terminar su presentación, que nos indique la metodología y el tiempo que tenemos para preguntas y respuestas, recordando que tenemos el taller a las 9 en punto más tardar. Muchas gracias. Adelante, doctora. Sí, ¿qué tal? Ya. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, se escucha bien. Ok. Sí, es que creo que se desconectó el audífono. Bueno, yo soy la doctora Marusa Naranjo, como bien ya me presentó el doctor Lema. Mi especialidad, o más bien mi necesidad, ha sido evolucionar de la anestesia tradicional basada en opioides a la anestesia libre de opioides, ya que en Yucatán tenemos algunos requerimientos especiales. Yucatán es el estado donde radico en México, que es cerca de Cancún, así es de que muchos lo ubicarán como un lugar agradable para vivir, ¿no? La primera reacción de anestesia sin opioides, pues siempre es la misma, ¿no? Lo que nos asusta es el cambio, lo que nos asusta es empezar una técnica nueva, lo que nos asusta es lo que no está probado o lo que no está escrito. Entonces eso empieza a hacer ruido en nuestra cabeza. Lo primero que uno piensa es no se puede, ¿no? ¿Qué va a pasar se empieza uno a hacer muchas preguntas, y obviamente eliminar estos paradigmas es muy difícil, ¿no? Hay que pasar por un proceso de desaprender a iniciar el proceso de cuestionar, y después a el proceso de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que el COVID nos ha enseñado mucho esto, que no todo lo que conocemos es realidad, ¿no? Entonces, sobre todo en la ciencia, siempre la observación es la parte más importante. El doctor Emery Brown es un
anestesiólogo, investigador, es especialista en matemáticas, tiene premios de la academia en Estados Unidos, es el director del departamento de neurociencias del MIT, más aparte es médico anestesiólogo en funciones como anestesiólogo en el Mass General Hospital. Entonces, con él, al acercarme a hacer algunas preguntas referentes a esta idea que traíamos de anestesia sin opioides, ¿no? De por qué funciona, porque ya se empezaba a hacer en algunas partes del mundo, pero saber por qué funciona es la parte complicada, ¿no? Entonces, queríamos entender por qué mecanismos trabajaba esta parte. Y bueno, toda esta imagen que ustedes ven aquí es todo. Mi examen ha sido el examen más difícil que he tenido en mi vida, porque todo esto fue el cuestionamiento que dio pie a que se escribiera este artículo que ustedes lo pueden obtener en Open Access en anestesia analgesia. ¿Y por qué sin opioides? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué sin opioides? Nosotros en México tenemos una cultura gastronómica bastante amplia y creo que América Latina nos caracterizamos por tener comida muy buena, ¿no? Colombia no se queda atrás, que también tiene comida muy buena. He estado en Barranquilla, así es de que conozco más o menos la gastronomía, estuve muy poco tiempo, pero en México también tenemos esa parte. Y si ustedes observan, esta mujer es una mujer indígena maya, y la población aquí en Yucatán es primordialmente maya, los indígenas que tenemos. Si ustedes se fijan, tenemos lenguas muy grandes, bocas pequeñas, cuello súper corto, tienen un cuello muy pequeñito, tienen aproximadamente de distancia tiromentoniana, a veces llegamos a ver 3 o 4, sobrepeso importante, son personas muy chaparritas, entonces es un reto el manejo ventilatorio. Si ustedes pueden observar, aquí son algunos ejemplos. Esta paciente, además de la genética, tiene la desventaja de tener síndrome de Down, entonces obviamente esto hace que la macroglossia todavía sea un problema más importante. Pero no solo es la vía aérea difícil, sino también es la obesidad. Nosotros tenemos el primer lugar como país a nivel mundial de obesidad y Yucatán, tiene el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Entonces, no solamente tenemos una población obesa, ¿no? Sino las nuevas generaciones también vienen con esto. No obstante, también tienen un factor genético que probablemente es lo que les condiciona que sean más susceptibles a los opioides. Entonces, estos pacientes tienden a hacer náuseas y vómitos posoperatorios severos y en muchas ocasiones terminamos haciendo reversión de los opioides porque los pacientes no toleran esta administración de opioides. Y aparte, obviamente, la apnea obstructiva que también está presente en este tipo de pacientes. Entonces, hubo que buscar más opciones, ¿no? En el manejo anestésico. Ahora, no solamente pasa esto, sino también se agrega a esta situación, pues la epidemia que tiene Estados Unidos acerca de las muertes relacionadas a opioides, ¿no? Esto es conocido ya a nivel mundial. Y si vemos, ellos tenían como un manejo habitual el administrar a sus niños para la dentición, por ejemplo, opioides, ¿no? Entonces, es una sociedad acostumbrada a la utilización de opioides y esto hace modificaciones genéticas, obviamente, acerca de sus receptores. Hay que ahondar un poquito en esto. Y sobre todo, la investigación empezó cuando las muertes empezaron a ser también de blancos, ¿no? Si vemos aquí, no hay un cambio de conducta entre el 2005 y el 2013 acerca de los opioides. Empieza a haber un cambio cuando esta curva se va hacia arriba y un incremento de muertes importante en personas blancas, ¿no? Si vemos los hispanos, nos mantenemos siempre en un nivel bajo de consumo de opioides, quizás por estas alteraciones genéticas y por esta susceptibilidad a desarrollar los efectos secundarios de estos fármacos. Y además también apoyando esta parte, encontramos artículos ya bastante viejos, ¿no? Tienen más de 30 años estos artículos, donde no se demuestra que utilizar dosis muy altas de opioides produzca un mejor control hemodinámico, que esa
En 1990, obviamente que la guía que teníamos como anestesiólogos, pues era la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Entonces ahora que tenemos tantos monitores, pues podernos darnos cuenta que la presión y la frecuencia cardíaca no son signos confiables para ver qué es lo que sucede en el paciente en el periodo perioperatorio. Y entonces ya nos viene a la mente la pregunta que a todos se nos vino en algún momento, que es, ¿qué pasa con el dolor? ¿No? Y entonces para esto nos tenemos que ir a la definición de dolor, ¿no? ¿Qué es la definición de dolor? Pues es una experiencia. Entonces, de entrada, una experiencia implica conciencia. Entonces, un paciente que está inconsciente no puede hablar de experiencia. Entonces, desde la definición, podemos entender que no hay dolor en el paciente que está en estado de coma o está en estado anestésico. Ahorita vamos a entender que es un coma farmacológico también. Entonces, entendemos que el dolor es una experiencia que tiene que tener relación con nuestro nivel sociocultural, nuestra personalidad, nuestro estado cognitivo, cómo evaluamos ese dolor, la parte afectiva emocional y la parte sensorial discriminativa. Entonces, todo esto es un proceso muy complejo que obviamente hace el síndrome doloroso o hace el dolor que el paciente refiere como una experiencia no grata. Aquí es donde es importante hacer la diferenciación entre la nocicepción, que es todo este procesamiento y codificación del estímulo nocivo o potencialmente nocivo, ¿no? O sea, de cómo se procesa la información desde que se produce una lesión tisular. Y esta lesión tisular, cómo va generando una cantidad de situaciones químicas y eléctricas en el cuerpo para condicionar esta nocicepción, ¿no? Y que haya una respuesta a esto. Entonces, el dolor lo dejamos fuera de nuestra definición y entonces entramos a los procesos nociceptivos o a evaluar los procesos de dolor. Y entonces viene la parte, pues, interesante o la parte teórica, ¿no? Que en ocasiones es no muy atractiva y es un poco aburrida, pero bueno, es la parte que nos importa para poder entender cómo es que vamos a hacer nuestras combinaciones farmacológicas para desarrollar una técnica de anestesia multimodal. Y para esto tenemos que ver las distintas etapas. Perdón que estaba moviendo un poco la cámara porque no podía ver. La transducción, ¿no? La transmisión, la modulación y la percepción, todo lo que interviene en este paso de información hasta que se percibe como dolor. Y entonces, si nosotros observamos este diagrama, me gusta mucho porque este diagrama nos da una idea, aunque ahora se han agregado muchos más medicamentos. Esta es de las primeras que se mostraron con la relación de los medicamentos que podemos utilizar en las distintas fases o en las distintas etapas de cómo se transmite un estímulo nociceptivo. Y en esto se basa precisamente la anestesia multimodal, es trabajar en la parte de transducción a nivel periférico, que ya lo vamos a ver con la técnica de infiltración, en la parte de transmisión, en la parte de modulación, en la parte de percepción del dolor. Hay mucha gente que habla de anestesia sin opioides y entonces trabaja la parte de transmisión y produce una sedación del paciente. Esto lo estoy hablando por las técnicas de anestesia regional. Entonces se hacen las técnicas de anestesia regional, se intuba al paciente y se deja inconsciente el paciente. Entonces con estas dos partes estamos trabajando sobre dos áreas, pero toda la parte sistémica la tenemos también que tratar de modular. El estado farmacológico reversible es la anestesia general, es precisamente este estado farmacológico, y este estado farmacológico es un coma. Así lo define el doctor Emery Brown, como un coma farmacológico reversible. Y se caracteriza precisamente por esta inconsciencia, ¿no? Entonces, la anestesia la podemos dividir. A mí me gusta esta división entre los componentes corticales y con los componentes subcorticales, aunque obviamente que la antinocicepción o la nocicepción también tiene que ver con partes corticales, ¿no? O sea, también pasa la información. Pero eso es precisamente lo que nosotros tenemos que trabajar en hacer esta separación o esta división. Y bueno, es parte de lo que vamos a hablar ahorita de anestesia multimodal.
Entonces, dentro de los componentes corticales, pues podemos nosotros observar cómo los pacientes entran a un proceso de inconsciencia y cómo los pacientes recuperan esa conciencia de diferente manera. Entonces, quiere decir que no son los mismos procesos o no son los mismos neurotransmisores los que intervienen en que el paciente pierda el estado de conciencia o recupere el estado de conciencia. Esto es muy importante, por ejemplo, para cuando manejamos opioides, ¿no? Vamos a ver ahorita por qué los pacientes despiertan de un modo diferente. Entonces vamos a entrar al área de neurociencias, que el área de neurociencias pues obviamente siempre nos da un poquito de flojerita, ¿no? A ver si no se duermen. Tenemos que entender la neurofisiología. Es bien importante entender la neurofisiología y la farmacodinamia, ¿no? Cómo actúan estos fármacos y cómo intervienen en los procesos que tienen que ver con la parte cognitiva o con la parte de conciencia. Entonces, tenemos el sulfato de magnesio, la dexmedetomidina, la lidocaína, que también apropofol, sevoflurana, e incluso los relajantes neuromusculares también tienen que ver con esta parte del proceso de propiocepción, no tanto como una parte de la nocicepción, sino una parte que interviene en la conciencia, que es la propiocepción, ¿no? Que esto casi nunca lo hablamos en anestesia general, y el doctor Emery Brown ha hecho aporte importante y se están haciendo trabajos que tienen que ver con esta parte de la propiocepción, y aquí encontraríamos un poco la respuesta, que si tienen ustedes acceso a su Gamadex, por ejemplo, podemos observar cómo los pacientes de repente de estar en un estado que nosotros entendemos que está despertando el paciente, pero le ponen Bridion o le ponen su Gamadex y inmediatamente el paciente despierta. Muy probablemente este circuito está bloqueado, y una vez que uno le quita este bloqueo, pasa una información en ascenso muy rápida, y esta propiocepción hace este estímulo de despertar. Entonces tenemos medicamentos, por ejemplo, como los alfa-2 agonistas, que hay que entenderlos porque son parte esencial de la anestesia multimodal. Sin medicamentos alfa-2 agonistas, yo creo que es muy complicado dar una anestesia multimodal, y aquí vamos a entender por qué. Dexmedetomidina es más específico, obviamente es 1200 veces más específico que la clonidina con respecto o más afín, es la palabra correcta, al receptor alfa. Entonces, va a trabajar directamente sobre el locus, sobre este centro que tenemos aquí, que si ustedes recuerdan, este centro es un centro primitivo, es un centro de evolución, es un centro que nos permite estar en vigilia, estar en alerta, que es el que nos da este sentido de supervivencia. Entonces, es un sistema que obviamente los pacientes que entran a anestesia pues lo tienen completamente activo, ¿no? Y este sistema hace que la norepinefrina haga que el cerebro esté en este estado de alerta, ¿no? Con la capacidad de huir inmediatamente. Entonces, todos los pacientes que van a ser sometidos a anestesia normalmente tienen niveles de norepinefrina bastante altos, que nosotros hacemos aquí competencia con algunos medicamentos, pero vamos a ver que si nosotros trabajamos sobre el locus, vamos a obtener esta interrupción de paso de esta información de peligro hacia el cerebro, hacia la integración. Y tenemos los receptores GABA, que esos son ampliamente conocidos por ustedes, ¿no? Y por todos los anestesiólogos. Siempre los medicamentos con los que trabajan exactamente sobre estos receptores GABA, ¿no? Que tienen proyecciones también hacia el locus, hacia la parte del hipotálamo y hacia la parte de la corteza. Entonces, son medicamentos que nos facilitan mucho y que nos interrumpen esta comunicación tálamo-cortical y que nos hacen este estado característico de inconsciencia en los pacientes. Y los receptores mucho más recientes ahora y que han ido tomando importancia, que son los receptores de 2 poros de potasio. Aquí, este tipo de receptores todavía no se define muy bien en los circuitos en los que están involucrados, pero sí hay la teoría del doctor Franks, es investigador, y donde habla precisamente del mecanismo de acción de los anestésicos inhalatorios. Entonces, los receptores de 2 poros de potasio no pueden ser ocupados por ningún otro tipo de anestésico, sino de los anestésicos inhalatorios. Entonces, entender que al bloquear al utilizar medicamentos GABAérgicos, lo que hacemos es que vamos a producir
una disminución entre la comunicación del tálamo y la corteza. Y esta comunicación que se enlentece entre el tálamo y la corteza va a dar unas ondas características que podemos observar nosotros en el electroencefalograma. Es por eso que es tan importante que nosotros en esta técnica de anestesia utilicemos algún monitor, el que sea que nosotros tengamos disponible, ¿no? De preferencia un monitor que nos interprete con espectrograma, pues sería lo ideal. Entonces, lo que hace precisamente el propofol es este enlentecimiento entre la información que pasa entre la corteza y el tálamo. Entonces, esto induce ondas lentas que nosotros podemos observar en el electroencefalograma en crudo y ondas alfa que también lo podemos observar nosotros directamente en el espectrograma o en el electroencefalograma en crudo. Esta es una imagen de una tomografía, ¿no? De impedancia funcional eléctrica en tiempo real que nos demuestra lo que sucede en el cerebro con los neurotransmisores marcados en tiempo real, ¿no? Con un bolo de propofol. Entonces nosotros administramos un bolo de propofol y fíjense cómo toda la interrupción prácticamente de la comunicación es en prácticamente todo el cerebro. Nosotros podemos ver en este video es del doctor Emery Brown y nos es muy, muy didáctico observar lo que sucede. Es un bolo que se da en un paciente de propofol. Vemos esta parte es la parte occipital, esta parte es la parte frontal y obviamente laterales. Y vemos lo que va a suceder. Este paciente está despierto, con los ojos abiertos, ¿no? Aquí lo podemos observar, no tenemos presencia de alfa acá, pero siempre tenemos presencia de ondas alfa en la parte posterior del cerebro, ¿no? Vamos a observar lo que sucede al administrar el propofol. Una vez que el propofol entra en el cerebro, empieza a inducir cambios importantes hasta que hay la presencia de esta línea roja que ahorita vamos a ver y sobre todo en el taller vamos a entender por qué se produce esta línea roja, ¿no? En prácticamente todo el cerebro. Si nosotros podemos observar en la parte posterior, se desaparece, ¿no? Al salir el propofol de la parte anterior del cerebro, si se fijan aquí ya salió el propofol, y volvemos a recuperar prácticamente casi al mismo tiempo las ondas alfa en la parte posterior del cerebro. Esto es muy didáctico porque nosotros en la parte frontal podemos observar estos cambios y a esto se le llama anteriorización, ¿sí? Esta anteriorización está dada precisamente en los pacientes sometidos a anestesia general con propofol, ¿no? Podemos observarlo también con los gases inhalatorios, pero con diferentes frecuencias. Entonces aquí nosotros podemos ver, ustedes en Colombia están mucho más acostumbrados que en México a manejar anestesia total intravenosa o por lo menos conceptos de anestesia intravenosa. Manejan mucho remifentanil por lo que sé por compañeros colombianos que conozco. Y entonces esto hace mucho más fácil que me entiendan la parte de concentraciones y el manejo de propofol por TCI. Entonces, manejando las concentraciones plasmáticas, podemos observar que prácticamente a los 2 microgramos por mililitro empezamos a ver la aparición de ondas alfa. ¿Ok? Se hacen mucho más intensas una vez perdida la conciencia, perdida casi la respiración en 2.5, 2.7. Pero si ustedes observan, con este ligerito cambio donde empezamos a ver ya las ondas alfa, tenemos la pérdida de conciencia, ¿no? Mantenemos la infusión, vemos cómo esto se disminuye aquí y mientras más aumentamos la dosis hasta 5, vemos cómo se contrae esta onda alfa, o sea que baja la frecuencia y vamos viendo cómo se va abriendo hasta que llega a 3 y luego posteriormente se recupera la conciencia en 2.7. Esto quiere decir que la dosis que fue para perder la conciencia inicialmente, que fue como de 1.8, al final de este procedimiento o de esta observación, vemos que regresa la conciencia en 2.7. Entonces esto es importante, esto es solamente con puro propofol. Aquí tenemos la ketamina,
¿no? La ketamina, que es una antagonista de los receptores NMDA, que la tenemos como una parte del arsenal de nuestra medicación, y ahorita que obviamente nosotros tenemos desabasto de propofol, entonces ha vuelto como un poco, hemos volteado a agarrar otra vez algunos anestésicos que teníamos olvidados, ¿no? La ketamina se ha estado utilizando mucho en analgesia, yo la utilizo en anestesia multimodal, se utiliza para producir antinocicepción con una dosis muy pequeñita de 1 microgramo por kilo minuto, así es de que es una dosis muy, muy bajita, y produce estas ondas características que vamos a observar, que precisamente tienen que ver con la función que tiene la ketamina, que es la interrupción a nivel de las interneuronas de esta información, de paso de esta información. Es por eso que podemos observar que la corteza dispara su ritmo y el tálamo dispara su ritmo, y entonces vamos a observar esta línea característica que está en las frecuencias de los 30 Hz más o menos. Entonces, a diferencia, si ustedes lo recuerdan, el propofol, que andaba en frecuencias entre los 8 y los 12 Hz, que veíamos una línea roja por acá abajo, estamos observando que la ketamina tiene su propia huella por su mecanismo de acción en los receptores GABA. Y los opioides, aquí es muy importante los opioides porque tienen que ver con la acetilcolina. Si ustedes recuerdan, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores activadores o de los neurotransmisores excitatorios del cerebro. Y entonces esto nos hace como estar en estado también de alerta, y la acetilcolina, los opioides a nivel cerebral lo disminuyen. Y entonces esto hace que el paciente se quede dormido, y este sueño es un sueño diferente al que produce el agonista alfa-2 adrenérgico, ¿no? Nada más es un poquito recordar cómo se produce el circuito del neurotransmisor de la acetilcolina. Entonces entenderemos por qué cada uno de los fármacos produce una situación diferente en el cerebro. Entonces la dexmedetomidina, vamos a observar que prácticamente hace un barrido de todas las frecuencias altas y prácticamente nos deja el cerebro en unas ondas muy, muy lentas. La ketamina, al contrario, deja al cerebro que cada uno vaya a su ritmo. El sevoflurane vemos que tiene presencia de 4 a 7 Hz, ondas de 4 a 7 Hz. Entonces quiere decir que cada uno de los medicamentos que utilizamos tienen su propio circuito y su propia función. Entonces, no pretendamos utilizar solamente una vía, sino cuando podemos utilizar varias vías para bloquear la información que pasa al cerebro. Entender un poquito sobre los sistemas excitatorios inhibitorios nos permiten hacer este balance, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en que los sistemas excitatorios del paciente están altos, pues tenemos que utilizar medicamentos que los disminuyan. Lo que habitualmente hacemos en anestesia es que no modificamos el sistema excitatorio, o sea, no modificamos la noradrenalina cerebral o las catecolaminas que se secretan, y lo que hacemos es damos mucho medicamento GABAérgico o mucho medicamento inhibitorio. Y entonces este nivel que tenemos que pasar hace que tengamos un requerimiento mucho más alto del anestésico. Entonces, cuando nosotros tomamos este núcleo que les comentaba, el locus, lo agarramos y lo disminuimos en su liberación de noradrenalina, entonces nos deja un umbral mucho más fácil para utilizar los medicamentos GABAérgicos. Entonces es mucho más fácil inducir la anestesia general o inducir la inconsciencia en estos pacientes. Aquí lo podemos observar en esta diapositiva, que a mí me gusta mucho, es tomada precisamente de un artículo de Franks, donde explica precisamente esta comunicación tálamo-cortical y cómo el disminuir la afluencia de los estímulos hacia el cerebro es algo que hacemos nosotros fisiológicamente. Es decir, nosotros cuando dormimos, nuestro propio organismo lo que hace es que bloquea el paso de información hacia el tálamo y hacia la corteza y enlentece esta comunicación.
Entonces, permite que haya este paso de información o este reseteo entre el tálamo y la corteza y que pueda hacer estos procesos discriminatorios, ¿no? Entonces, lo que hace el cerebro en ese momento es como reiniciarse y al hacer este reinicio, consolida la memoria. Entonces, para nuestra memoria es muy importante este proceso, que este proceso se lleve a cabo sin interrupciones. Entonces, lo que hacemos nosotros con anestesia farmacológicamente es que nosotros disminuimos la norepinefrina a este nivel que es a nivel de los impulsos que son ascendentes y entonces hacemos que el cerebro tienda a no responder a estos estímulos con la disminución de la norepinefrina cerebral. Y esto nos ayuda precisamente a mantener un estado anestésico o a mantener la inconsciencia en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a ver nosotros también que la fisiología, vamos a recordar un poco la fisiología también del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por dónde pasa y en dónde son sus relevos, para que nosotros podamos, monitorizar estos sistemas que no teníamos manera de monitorizarlos más que un poco con la observación clínica, que ahora tenemos monitores que podemos echar mano para poder observar qué es lo que sucede y que no solamente responden a la taquicardia o a la bradicardia o a la hipertensión e hipotensión, ¿no? Tenemos que conocer un poco la farmacología y eso es una tarea que se queda por allá para hablar de la importancia del sistema simpático-parasimpático. La lidocaína también tiene no solo un efecto intravenoso, sino también un efecto local y tiene que ver también con las prostaglandinas a nivel local, pero también con la parte inflamatoria a nivel de intravenoso. Y todo esto hace que precisamente en la parte de modulación nosotros podamos trabajar, no solamente con la administración de lidocaína en peridural o intratecal, en caso de la bupivacaína o los anestésicos locales, sino la lidocaína tiene una función también en la proliferación y mediadores inflamatorios. Entonces, este medicamento es un medicamento que no solamente tiene que ver con la anestesia regional, sino también tiene que ver con la percepción o la disminución de esta transmisión de información por los receptores en los que trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a evitar o a disminuir los opioides? Pues obviamente, mi recomendación, obviamente, es utilizar agonistas alfa-2 adrenérgicos. Si no tienen dexmedetomidina, pues por lo menos clonidina, aunque hay que tener en cuenta que tiene muchos más efectos sobre la presión arterial. El esmolol también es otro medicamento que se ha utilizado porque actúa sobre la sustancia negra y además también tiene una disminución de las catecolaminas mucho más efectiva que la que tiene en los opioides, por ejemplo. La lidocaína, ya vimos la parte de la inflamación. El sulfato de magnesio también es otro medicamento que utilizamos para los receptores NMDA, al igual que la ketamina. Y obviamente la anestesia regional, ya les comentaba yo, para evitar la transmisión de la nocicepción. Este es un ejemplo más o menos de las cantidades de medicamento que utilizamos habitualmente en una anestesia sin opioides. Si ustedes se fijan, son cantidades muy bajas en comparación de lo que se hace cuando se utiliza independientemente cada uno de los fármacos, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, el Propofol, 2 microgramos por mililitro en plasma, por ejemplo, con March o con cualquiera de los protocolos que nosotros utilicemos, pues es una dosis de sedación. Es difícil que los pacientes se mantengan en un estado anestésico con estas dosis, ¿no? Este es parte del artículo, es el ejemplo de 4 casos diferentes. Uno es una laminectomía, el otro es una prótesis total de rodilla, una cesárea y una laparotomía. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, que aquí en esta hay opioide, ¿no? Esta es hecha por el doctor Emery Brown en Estados Unidos y si ustedes se fijan es una anestesia combinada con epidural, es una anestesia que también se mantuvo
la anestesia con opioide, entonces es un manejo diferente porque es multimodal. No necesariamente estamos peleados con los opioides y ahorita o en el taller vamos a hablar un poquito también de los outcomes, o sea, cómo despiertan los pacientes cuando utilizas opioide. Ahora estamos haciendo nosotros también la utilización o la combinación con remifentanil, porque por fin en México volvimos a tener remifentanil después de muchísimos años. A mí me había tocado en la residencia y actualmente lo utilizamos, pero la diferencia que estamos observando en los pacientes que utilizamos opioide, en los que no utilizamos opioide, sinceramente yo prefiero los outcomes de los pacientes que no utilizamos opioide, porque tienen mucha menor percepción de dolor, ¿no? Y eso lo explica obviamente las modificaciones que se hacen con las dosis pequeñitas en las astas posteriores. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta instrumentación donde premedicamos al paciente con dexmedetomidina. Si ustedes se fijan, es una dosis bajita de dexmedetomidina para que no tengan muchos efectos cardiovasculares en el transoperatorio. Y magnesio es una dosis pequeña también a las recomendadas para otro tipo de procedimientos. Entonces empezamos con 15 miligramos por kilo por hora, no en bolo, sino 30 minutos antes de que pasemos el paciente a sala. Si es posible, a veces no es posible hacer esto porque obviamente que tenemos cargados los quirófanos y empezamos a infundir. Una vez el paciente adentro de la sala, empezamos a infundir la ketamina a una dosis pequeñita. Si quieren ponerle el bolo o si quieren hacerlo con infusión continua, pueden hacerlo de las dos formas. Dexmedetomidina, lidocaína y magnesio, y después la inducción la hacemos con propofol. Tuvimos que adecuar el artículo, obviamente, porque en Estados Unidos no tiene TCI, entonces tuvimos que adecuar el artículo con las dosis estándar. Sevoflurane, rocuronium, Suvamadex, y el bloqueo o la infiltración del campo es importante. Nosotros hacemos una infiltración con una combinación de ropivacaína, dexmedetomidina y ketorolaco. Se administra en la capa muscular y en la capa subcutánea. Ahorita vamos a ver un ejemplo en un video a ver si se logra pasar por la velocidad de internet. Y con un tratamiento posoperatorio que se recomienda aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con este artículo de anestesia multimodal? Es dar la teoría de por qué funciona, cómo podemos elegir los fármacos, porque no es una fórmula establecida de hace esto y luego cambia, ¿no? Sino es tratar como de entender los procesos sobre los que estamos trabajando a nivel del sistema nervioso central. Y entonces nosotros poder jugar un poco con estos fármacos, ¿no? ¿A qué paciente le voy a poner ketamina? ¿A qué paciente no le voy a poner? ¿A qué paciente lo voy a manejar con dexme, lidocaína, magnesio? ¿A qué paciente? Entonces vas tomando experiencia, porque esto es una técnica que hay que tomar experiencia, que a mí en lo personal me tomó más o menos como 4 o 5 años, y ahorita ya después de 3,200 pacientes que tengo de experiencia, cada día aprendo a ir manejando, a ir modulando, a ir modificando las infusiones de acuerdo a cada paciente, porque vamos a ver que cada paciente tiene una susceptibilidad diferente. Aquí tenemos un paciente de 85 años después de 6 horas de cirugía, ya estamos cerrando los anestésicos y estamos despertando a este paciente. Si ustedes se fijan, es un paciente neurológicamente, o sea, bueno, electroencefalográficamente débil, porque lo vimos aquí en el electroencefalograma y lo podemos ver aquí, no tiene onda alfa, pero ya está empezando a despertar. Aquí lo podemos observar. En unos minutos ya él está respondiendo, le abro el ojo, ustedes ven que le abro el ojo, pero porque como le ponemos cremita para que no se lastime la córnea, pues se quedan pegaditos sus ojos. Pero si ustedes se fijaron con una palmadita pequeña y hablándole, él responde perfectamente. Aquí vamos a ver el video, a ver cómo corre con una aguja espinal. Lo que hacemos nosotros es en el campo quirúrgico, vemos que en la capa muscular hacemos la infiltración, que en realidad se va infiltrando poco a poco. Si ustedes se fijan, no es una cantidad grande. Si ustedes se fijan, fueron casi 4 mililitros de una parte, 3, 4 mililitros.
voy empujando y voy, en realidad es como si estuviéramos bañando. Claro que tenemos la técnica del ESP, ¿no? Del erector espinal, que es muy parecido a esto que estamos haciendo, pero bueno, tenemos la herida abierta y esto se nos facilita hacerlo así, ¿no? Ya los cirujanos están muy habituados a hacer este procedimiento, ellos mismos solicitan la preparación de la infiltración, ¿no? Y esta es una cirugía de mínima invasión, si ustedes se fijan, tienen las entradas, los puertos acá, entonces es importante que cubramos todas las zonas donde se hizo un abordaje quirúrgico. Entonces, los objetivos de la anestesia multimodal o los objetivos o lo que hemos nosotros querido dejar como mensaje es que tenemos que tener un control de los circuitos cerebrales, ¿no? Buscar este control en los circuitos para que nosotros podamos tener este efecto de inconsciencia y prolongarlo todo el tiempo que sea necesario. Un estado anestésico solo por el tiempo necesario, un estado reversible inmediatamente. Antier tuvimos, ya no lo alcancé a editar el video, pero tuvimos un paciente para un stent carotidio, ¿no? Y vimos todo el proceso junto con monitoreo del gasto cardíaco. Y estuvo el paciente más o menos como en 1.2 de propofol prácticamente casi toda la cirugía e inmediatamente que se termina el procedimiento se extuba al paciente, abre los ojos y está completamente consciente, está platicando con su familia. Esa es la parte importante. Yo creo que el estado reversible inmediatamente, o sea, pacientes que hemos tenido, lo vamos a ver en algún caso que revisemos en el taller, pacientes que hemos tenido hasta de 11 horas, 12 horas de procedimiento anestésico, los vemos despertar, hablar con la familia y tener el recuerdo de hablar con la familia una vez que están pasando. Nosotros los sacamos de sala y los pasamos directamente a terapia intensiva, nada más por protocolo. Y están platicando con sus familiares y lo recuerdan, pacientes de 90 años, pacientes de 88 años, pues es ideal en estos pacientes mantenerlos con sus capacidades cognitivas. Recuperación de la conciencia y de estas capacidades cognitivas lo más rápido posible, precisamente para evitar el delirio y el deterioro cognitivo y obviamente pacientes sin dolor. Aquí sí, el paciente ya consciente, que no sienta dolor, que no tenga una experiencia desagradable y que pueda sentirse feliz de haber entrado a cirugía, porque eso es lo que refieren, que sienten una sensación muy placentera. Aquí los diferentes grupos que hemos tenido y que hemos trabajado de Portugal, de Argentina, ¿no? Aquí vemos Dan Ellis, que es del Mass General Hospital, el grupo grande del MIT, Patrick Bourdon, Akeju y el doctor Emery Brown, ¿no? Estamos trabajando en algunos proyectos de investigación. Este curso, lamentablemente, por el COVID lo tuvimos que suspender. Bueno, no suspender, no está suspendido, más bien está atrasado. Entonces queremos hacer este curso presencial porque vienen todos los anestesiólogos de diferentes áreas para complementar precisamente este concepto, ¿no? Que es, viene gente de Eurociva, viene gente de TIVA América, viene gente de Estados Unidos y vamos a hacer una reunión académica muy interesante con talleres. Todos estos profesores van a estar dando los talleres y están incluidos. Entonces, si tienen la oportunidad, van a quedar muy poquitos lugares. Creo que aparentemente tenemos como 40 lugares todavía que quedan ahí. Y estamos pendientes de anunciar la fecha. En diciembre vamos a tener alguna actividad interesante con los profesores, pero probablemente sea a mediados del año que entra ya que quedemos con inmunidad para esta enfermedad que nos mantiene así a distancia, que me hubiera encantado ir a Colombia a darles esta plática personalmente, pero bueno, no se puede con esta pandemia. Entonces aquí vemos el ejemplo de monitoreo, ¿no? Este es el monitoreo que tenemos en el hospital y cada vez tratamos de implementar nuevos monitores y de estar observando lo que nos informan, ¿no? El ANI es un monitor muy interesante de el balance simpático-parasimpático, no tanto como un monitor de dolor, sino como un monitor del sistema simpático-parasimpático que nos da mucha información.
Y obviamente, pues la frase más peligrosa es siempre lo hemos hecho así. Yo creo que ahí tenemos un espacio para cambiar y me alegra muchísimo que tengan tanto interés en hacer unas técnicas anestésicas diferentes y los invito a ir aprendiendo, ¿no? A ir poniendo infusiones. Para los colombianos es más fácil acceder a las infusiones porque ya tienen un camino recorrido, yo lo sé. Así es de que adaptar estas dosis y las infusiones, pues creo que les va a ser mucho más sencillo. Pues muchas gracias y creo que tenemos un poquito de chance. Si hay algunas preguntas que pueda yo observar en el chat para responder. Doctora, muchas gracias por su interesantísima presentación. Tenemos, creo que escasos 14 minutos para preguntas y respuestas, entonces, si de pronto me ayudan levantando la mano las personas, la manito las personas que quieran hacer una pregunta, entre tanto, mientras se animan a levantar la mano, yo quisiera preguntarle dos cosas, doctora. Uno es las dosis, ¿cómo las ajustan de acuerdo a la edad? Entendiendo que las necesidades son diferentes en el niño y en el anciano y en el paciente adulto joven. Entonces, ¿cómo ajustan? O si es un manejo eminentemente farmacodinámico. Y lo otro es si existen modelos farmacocinéticos para estos medicamentos. Digamos que o han aprendido con el tiempo eh, cómo se comportan los niveles, por ejemplo, después de infusiones de 8, 10 horas, 11 horas, para tratar de predecir el momento del despertar. Muchas gracias. Sí, muy buena Y pregunta. sí, Te sí, contesto, que luego me voy adelante, perdiendo. doctora. El COVID me dejó así media afectada. Las infusiones, en un principio, pues obviamente que yo no tenía acceso a bombas de TCI. Actualmente ya trasladamos las dosis a TCI. Por ejemplo, en dexmedetomidina ya tengo yo acceso al modelo de Vic. No lo he hecho con Elevel, pero con DIC he funcionado bastante bien, aunque me gasta un poquito más de fármaco. En Propofol lo hemos ajustado dependiendo del paciente. Podemos trabajar con cortines, podemos trabajar con Cataria o con Petfusor para los pacientes pediátricos, ¿no? Ahí seleccionamos la base farmacocinética, ¿no? También en remifentanil si lo vas a utilizar, también en lidocaína lo podemos utilizar, pero en realidad lo que va a dirigir tu anestesia, pues depende del monitoreo que tú tengas, ¿no? La farmacocinética, si bien es importante para hacer los cálculos iniciales, se ajusta la dosis en el transoperatorio de acuerdo a lo que vayamos observando, ¿no? Si tiene supresión cortical el paciente, pues entonces tendremos que bajar a los medicamentos que están condicionando inconsciencia, ¿no? Si el paciente tiene una respuesta inadecuada en el ANI o una alteración en el balance en el ANI, y vemos que hay taquicardia acompañada, ¿no? Y sudoración, pues obviamente que incrementamos medicamentos como la dexmedetomidina, como la lidocaína o como la ketamina, ¿no? Podemos nosotros tomar decisiones de acuerdo a la fisiología del paciente, pero no las tomamos de acuerdo nada más a presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿no? Y la pregunta anterior era... No, doctora, está bien. Voy a transmitir otras preguntas que están allí. Voy a tratar de hacer como con 3 o 4 preguntitas rápidas para que usted las tenga todas allí. Una es si utiliza bloqueadores eh, relajantes neuromusculares en infusión continua también. Sí, La también. otra, sí, la otra es qué hace en el caso de qué hacemos nosotros en el caso de que no tengamos acceso a toda esta monitoría o que en muchos sitios no lo tenemos. Y la otra pregunta es el uso de bolos de desmetomidina de 0.5 a 1 en 10 minutos. ¿Qué opina de ese bolo? Sería como ese grupo de 3 preguntas, doctora, para seguir. Bueno, voy a necesitar anotar, pero bueno, el bolo de dexmedetomidina yo no lo recomiendo porque vamos a tener muchos más efectos y la dosis, la concentración plasmática que vamos a alcanzar es mucho más alta y entonces para que baje esta concentración plasmática va a quedarnos un pico exactamente a la hora que nosotros estemos haciendo la inducción anestésica. Entonces no hay necesidad de tener una dosis tan alta.
es suficiente con la dosis de 0.3, incluso la bajamos nosotros de 0.3 a 0.2, 0.1. En ocasiones, cuando no tengo tiempo y tiene que ser todo mucho más rápido, pues inicio la infusión entrando a la sala al paciente en 0.5 microgramos por kilo, si es que lo estamos manejando en dosis, ¿no? Si lo manejamos en TCI, pues ya entonces le pongo 0.15 de TCI de DIC, del modelo de DIC en un principio al paciente, y ya después lo modifico a 0.2, dependiendo del paciente, ¿no? Dependiendo de lo que requiera. La utilización de bloqueadores neuromusculares, sí utilizamos bloqueadores neuromusculares. En el taller, voy a pasar por ahí algún caso de pacientes de laminectomía, ¿no? O de columna, de instrumentaciones, donde hacemos neuromonitoreo, donde no podemos tener relajación muscular, donde el paciente está ventilando solo, sin ninguna alteración, no se mueve, pero tenemos lecturas del neuromonitoreo y de los potenciales evocados correctas. Entonces, si utilizamos infusiones con relajante muscular, pues la infusión con relajante muscular en realidad, yo creo que lo preguntan por el sulfato de magnesio, pero si tú tienes un revertidor relajante muscular, no vas a tener ningún problema. Y lo importante es tener un monitoreo de tren de 4, ¿no? Ahora, la otra pregunta era la utilización de monitores, ¿no? Claro, estos monitores no todo el mundo los tiene, y es más, incluso en el Mass General Hospital cuando estuve yo, pues obviamente que ni siquiera ahí tienen una sala con todos monitores corriendo al mismo tiempo, ¿no? A mí me dicen que voy a electrocutar a un paciente un día. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación para lo práctico, no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en mi hospital? De lo que dijo la doctora Naranjo, ¿no? Entonces, agregar infusiones. Si ustedes ya manejan infusiones, si ustedes ya entienden bien los conceptos de TCI, si ustedes ya entienden bien concentraciones plasmáticas, entonces, hacer la simulación de esto. ¿Cómo lo vas a vigilar? Sí les recomendaría que mínimo tuvieran un monitor de electroencefalografía. Pero si no lo tienen, también hay un artículo muy bonito del doctor Emery Brown que salió, creo, si no mal recuerdo, del año pasado, en el Anesthesiology, acerca de observación clínica de la pérdida de la conciencia, ¿no? Nosotros podemos hacer examen clínico de la pérdida de la conciencia y nosotros podemos observar cuando el paciente pierde la conciencia. Lo que más nos va a preocupar a nosotros es que el paciente esté inconsciente. Ya después de esto, nosotros vamos a poder agregar las infusiones. En un principio, cuando yo empecé la técnica, no tenía esta cantidad de monitores. Nada más con trabajos, en algunos casos, teníamos BIS, ¿no? Y era observar el electroencefalograma, no tanto el número, sino el electroencefalograma. Entonces, hay que aprender a hacer las combinaciones, a qué pasa con cada una de las combinaciones, no agregar todos los fármacos al mismo tiempo, porque si hacemos esa combinación de repente de todos los fármacos, pues obviamente que vamos a obtener respuestas cardiovasculares en el paciente. Entonces vamos a ir adaptando cada una de las infusiones, agregándolas a nuestra práctica diaria y haciendo experiencia, porque en realidad el que manda en el quirófano es el paciente, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es observar lo que está sucediendo con el paciente y obviamente basar este manejo con el conocimiento que hay actual de estos fármacos, ¿no? Pero creo que ustedes ya tienen una gran parte andada. En México no hay en la mayoría de los hospitales ni siquiera una bomba de infusión. Entonces, yo creo que si ustedes tienen el acceso de algunas bombas, pues entonces empezar a hacer esta combinación y sobre todo ahorita que tienen poco opioide, ¿no? Entonces, yo lo primero que combinaría en mis infusiones, pues sería la dexmedetomidina, ¿no? Gracias, doctora. Y el último grupo de preguntas, porque ya creo que tenemos que pasar al taller, es el siguiente, doctora. Toxicidad por infusión de lidocaína, preguntan si han tenido esa experiencia de toxicidad por infusión de lidocaína, número uno. Número dos, es si tiene conocimiento de trabajos de comparación de dolor en el posoperatorio cuando se utiliza la técnica libre de opioides o cuando se utiliza la anestesia balanceada habitual.
Ok. En cuestión de la toxicidad con lidocaína, siempre y cuando no nos pasemos de la dosis, y siempre y cuando las concentraciones plasmáticas no sean tóxicas, afortunadamente no he tenido ningún problema con la lidocaína. No utilizamos dosis nunca mayores de 1.33 miligramos por kilo por hora, que es la dosis que ya tienes una afección arriba de 1.33, tienes afección cardiovascular. Entonces, nosotros iniciamos una infusión con 1.3 en los primeros minutos hasta que intubamos y después bajamos la infusión de lidocaína. A veces la dejamos en 0.3, 0.5 miligramos por kilo por hora. Entonces, si ustedes lo hacen por dosis por hora, pues vendrían siendo 21 miligramos por hora, ¿no? O sea, una dosis realmente es muy baja y que no te va a dar ese problema. Ahora, si vas a utilizar anestesia regional, ¿no? O sea, que si vas a bloquear, por ejemplo, un interescalénico o vas a hacer una administración de anestésico local, pues sí, obviamente que lo tendrás que calcular con la sumatoria de los medicamentos que utilices, como sucede con la infiltración. Si nosotros tenemos una infusión continua y el paciente pesa 70 kilos y yo utilicé 50 microgramos de dexmedeto en toda la infusión de toda la cirugía de 10 horas, pues entonces procuraré que no se pase de 1.5 microgramos por kilo de dexmedetomidina, ¿no? Entonces no podré poner arriba de 50 o 60 microgramos en la infiltración completa, ¿no? A veces pongo 20 microgramos o 15 microgramos, dependiendo del paciente. Y hay que tener en cuenta que también esa infiltración va a tener efecto sistémico. Esto con respecto a la toxicidad con lidocaína. Y con respecto a trabajos en comparación del dolor, es muy pronto. Se están haciendo ahorita estudios en el hospital Mass General Hospital, están corriendo varios estudios de anestesia multimodal. A raíz de este artículo se han echado a andar muchos estudios en diferentes partes del mundo. Creo que vamos a ver resultados pues pronto, por la experiencia que no es nada en evidencia científica, ¿no? Pero sí puedo decir que la experiencia que yo tengo en lo particular, de 3.200 más o menos es el número de casos, y de lo que en observación clínica hemos tenido, la percepción, nada más por poner un ejemplo, cuando empezó a trabajar mi socio conmigo en el hospital, inicialmente pues yo veía las columnas sin ponerles ningún opioide, y él se sentía un poco incómodo con esta situación porque viene de la misma escuela que venía yo, de muchos opioides, ¿no? Entonces, pues le dije, pues ponle opioide, yo no tengo ningún problema, yo no estoy peleada con los opioides, ¿no? Entonces, le administra opioide y esa semana estuvimos trabajando así, y las enfermeras fueron las que me mandaron llamar y me dijeron, doctora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo diferente? Porque nosotros aquí en el área de recuperación ya tenemos que ponerle analgésico a su paciente, y sus pacientes nunca necesitan analgésico. Entonces, ahí me empezó a sonar un poco de que lo que estábamos haciendo en disminución del dolor postoperatorio pues era importante, porque hubo una queja del personal de enfermería. Entonces, obviamente esto se tiene que hacer estudios, ¿no? Y yo invito a todo aquel que quiera hacer comparativos, que haga la técnica y que haga los comparativos. Lamentablemente, en el hospital donde yo trabajo es un hospital privado, es un hospital muy pequeño, tengo muchos casos, pero es un hospital que no es un hospital universitario, que no es un hospital donde yo tenga acceso a estar haciendo todo este trabajo de hacer multicéntricos comparativos, ¿no? Pero en el Mass General ya están haciendo el trabajo. Ahorita publicaron un trabajo en el IRS, bueno, que iba a ser en este año, pero fue virtual, y publicaron precisamente en pacientes de cardio, ¿no? La anestesia multimodal. Entonces, han tenido resultados muy buenos y muy alentadores. Digo, afortunadamente, ¿cuándo es un artículo que a mí en lo personal me gusta? Un artículo que científicamente es válido. Es aquel
o aquella técnica que tú puedes llevar a tu quirófano y lo puedes emplear, ¿no? Me da gusto, por ejemplo, he tenido alumnos que han venido a rotar a mi hospital de Panamá, por ejemplo, he tenido varios residentes de Panamá que han venido y me comentan que ellos tienen, ya desde que salió el artículo, tienen ahí las guías más o menos de qué hacer y están empleándolo y están teniendo buenos resultados, ¿no? Hay gente en Portugal que lo está haciendo. Yo creo que es cuestión de esperar a los resultados, a los resultados que se tengan a nivel mundial. Y bueno, pues está para escrutinio siempre las técnicas. Bueno, doctora, pues nuevamente muchísimas gracias. La Sociedad de Anestesiología del Valle del Cauca, doctor Mauricio Urbano, subdirector científico, muchas gracias. La Agremiación de Anestesiólogos del Valle también, muchísimas gracias. Al Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle y todos sus anestesiólogos, pues creo que tenemos una información muy importante. Pasamos entonces, doctora, al taller. Las 10 personas que están, yo creo que ya van a pasar al salón del taller y le agradecemos muchísimo. De manera que es probable que en algún momento, doctora, más adelante la volvamos a invitar a ver y que cuando ya hayamos avanzado un poquito con la experiencia en la técnica, de pronto tengamos muchas preguntas más para hacerle. Con mucho gusto y pueden escribirme sin ningún problema o por medio tuyo o también si quieren obtener, estaba yo viendo acá que si nos puede dar las referencias del artículo. No sé a qué artículo se refiere, pero el de anestesia multimodal está en internet, lo buscan en Google y lo encuentran perfecto. Cualquier cosa que necesiten, pues pueden contactarte y a lo mejor por ese medio yo les hago llegar alguna referencia o si tienen alguna duda les haga llegar alguna respuesta y bueno, esperando la invitación para conocer Cali. Está invitada, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.